Seguramente se preguntarán qué estoy haciendo con un cuaderno y algo pequeñito como otro cuaderno. El día de hoy vamos a ver cómo se trabaja con una encuadernación artesanal, como lo escuchan. Quédense hasta el final porque esto vale la pena. Estamos de esta manera con Rocío, que nos va a contar un poco este proceso, esta encuadernación artesanal que me pareció fantástico difundir porque se ve poco de esto y es original, de alguna manera bien personalizado. ¿Cuándo comenzaste con esta encuadernación, Rocío? Qué buena pregunta. Yo descubrí este oficio hace muchos años ya, cuando estaba estudiando letras en La Plata. Yo llegué a raíz de mi pasión por la lectura y la escritura, en la búsqueda de siempre tener un cuaderno lindo donde escribir. Era esto, donde encontraba algo hecho a mano, iba por ahí. Hasta que un día una amiga me regaló uno con una encuadernación copta, que es una costura expuesta, después se las voy a mostrar, y dije, ¿por qué no aprender? En ese momento no había tantos talleres como sí los hay ahora, pero bueno, buscando fui encontrando la manera de hacer mi caminito, de poder ir aprendiendo, primero de forma aficionada, digamos, de desarmar a armar, y después asistiendo a todos los talleres que pude, y hoy en día, post pandemia sobre todo, muchos talleres que se dan online, entonces sigo formándome de manera online. Pero descubrí, como digo, la encuadernación hace como 10 años más o menos en La Plata. Un rubro, de alguna manera, muy antiguo. Convengamos que no había las máquinas que hay ahora, las imprentas que hay ahora, las editoriales que de alguna manera también hacen la encuadernación. Y esto ha ido como volviendo a nacer de alguna manera. Sí, yo creo que hay un resurgir y una vuelta a esto que decíamos, ¿no? A los oficios o a las artes manuales. Y hay una necesidad también con esta era, como decía, ¿no? Post-pandemia, ahora se ha virtualizado todo, y hay quienes seguimos con un pie en eso más analógico, ¿no? Y esa necesidad de volver al papel. O lo mismo que, bueno, ahora se digitalizó todo, el texto. Yo siempre digo, no es lo mismo la experiencia de lectura en papel que la experiencia de lectura en una pantalla. Hay quienes seguimos apostando y tenemos esa necesidad de disfrutar, de corporizar la lectura, la experiencia de la escritura en papel. Entonces yo creo que eso sigue, como digamos, animando a que apostemos a este volver al papel y que haya como resurgido, digamos, el oficio. ¿Cómo se empieza? A ver, vamos a lo concreto. Queremos un cuaderno. Sí. ¿Cómo empezás? Cortamos las hojas, buscamos el grosor de la hoja, todo va a depender si tiene mayor cantidad de hojas, menor cantidad de hojas, depende de la tapa, ¿de qué depende? Bueno, contanos porque no sabemos nada. Depende de múltiples factores, y yo siempre digo que el mundo de la encuadernación, así como en cualquier oficio o arte manual, es amplísimo. Si hablamos de un cuaderno, lo mismo de un libro, va a depender de si uno tiene ya una idea, digamos, de objeto acabado final, y que uno diga, bueno, yo adecuo esos materiales para esa forma, o que venga el material dado y ver qué se puede inventar con ese material como ya está para poder encuadernarlo. Después les voy a mostrar y les voy a contar un poquito más en detalle, pero básicamente la encuadernación se inicia con un papel o con una hoja. De hecho, solo con una hoja hay estructuras como el fanzine que se pueden armar plegando, y solo con una hoja plegada formamos una libreta. O con una hoja, en realidad cuando hablamos de encuadernación, en la encuadernación tradicional o cartoné, un cuaderno tapadura o libro, como se encuadernaban a la vieja usanza, digamos, sí, es el conjunto de hojas que forman cuadernillos que, plegados a la mitad, con perforaciones hechas, se cosen entre sí. Por ejemplo, es el interior de lo que va a ser una libreta. Y, como digo, todo arranca plegando papel, haciendo los orificios y cosiéndolo a mano. Paciencia. Y mucha paciencia. Paciencia, y no solo paciencia, sino también el tiempo y controlar la ansiedad, porque a veces uno quiere hacer y quiere verlo, terminarlo, y no es como, por ejemplo, yo veo en otras manualidades o en otras artes, que sí hay que tener la paciencia del tiempo, pero haciendo solo una cosa.
acá tenés múltiples pasos. Como digo, arrancamos con esto, plegando el papel, haciendo las perforaciones, cosiendo. Después sigue cortar, dependiendo qué técnica de encuadernación sea, ¿verdad? Pero cortar el cartón, lijarlo, forrar las tapas, colocar a esto las guardas. Las guardas son las hojas que hacen de unión del interior a las tapas del cuaderno. A esto, por ejemplo, sigue eso, reforzar con cola vinílica, ¿sí? O PVA, es un adhesivo que usamos en encuadernación. Reforzar el lomo con una tela que es exclusiva en encuadernación, se llama capricho tartalana. Poner la cinta señaladora, los capiteles o cabezadas, que antiguamente los libros los contenían. Yo siempre en los cuadernos es un detalle que me gusta agregarlo. Y todo eso, como digo, son pasos, paso a paso, hasta llegar al cuaderno ya terminado. Y mucha medición, digo. Ser muy delicada al momento del corte, de medir el detalle, sí, ¿no? Sí, el detalle, y yo siempre digo, hay que ser o animarse a esa meticulosidad, vamos a decir, Claro. porque sí, también en la cuestión mecánica, en la encuadernación y en los libros, por ejemplo, yo al momento de hacer un cuaderno tapadura, ¿sí? Que tiene sus 3 partes, tapa, lomo y contratapa. Vamos a mostrarlo con uno, ¿te parece? Dale. Vamos a mostrarlo con este, que es el que más me gusta y me llama la atención, que ahora nos vas a contar. Después les cuento del arte de la tapa, pero acá tenemos en esta composición que yo decía de las 3 partes que forman el libro, en esta técnica, tenemos tapa, lomo, ¿sí? O lomera y contratapa. Yo para lograr y generar esto, que tenga una buena apertura, tengo que tener en cuenta las dimensiones que voy a utilizar en el cartón y en las tapas, y en la bisagra. La bisagra es este espacio que se deja de aire entre cada una de las partes. Si yo no soy meticulosa y no sé calcular y no tengo la medida para poder hacerla correctamente, no me puede bien. pasar que no abre bien, o se parte, o se parta, o que con el tiempo se desgaste y la guarda se rompa, que es lo que sucede muchas veces con los libros que me han traído para reparar, que en general, cuando no está bien hecha la bisagra o hubo un error de cálculo, la tapa y la lomera se terminan descolgando, se desprenden y nos quedan esos libros que trac se abren. tal cual. Entonces ahí hay que sí ser cuidadoso, digamos, con las medidas, y como digo, todo también es ensayo-error y que cada uno encuentre su propia fórmula, experimentando, equivocándose, hasta dar con la medida y desarrollar su técnica, ¿no? Pues esto es mucha técnica. Vos utilizás herramientas que son fundamentales. Sí. ¿A qué nos referimos y qué herramientas usás? Para arrancar, y lo más básico, no puede faltar la tabla de corte para proteger el área de trabajo, y también porque no desafila tanto los filos de las herramientas que usamos para cortar, por ejemplo, el papel, que es el cúter, o muchas veces uso también bisturí con distintas hojas. Esto es lo básico, lo mismo que la regla metálica. Esto para arrancar. Después tenemos los punzones, que yo acá tengo con distintos, cada uno para una función, digamos, diferente, porque son distintas puntas. Entonces unas van a hacer una perforación, o voy a lograr un acabado de perforación según cuál use diferente. Bien. Esta, por ejemplo, es más gruesita. Bien. Esta es otra. Esta es una belleza, es una paquetería artesanal, que es un micropunzón. Bien finita. Bien finita. Y bien cómodo, está diseñado y hecho para cuando uno está haciendo trabajando más en serie, digamos. La ergonomía está pensada para la comodidad y la paquetería del colchón. Bien. Y después las plegaderas. ¿Qué son las plegaderas? ¿Para qué sirven? Plegaderas o dobladeras. Básicamente para marcar los dobleces, por ejemplo, el conjunto de las hojas cuando las plegamos y las doblamos, marcar y repasar el doblez con la plegadera, que puede ser que estemos trabajando con un pliego o una hoja suelta y marcar ese doblez, o el conjunto de hojas, como decía recién. Vienen de distintos materiales porque cada una va a generar un acabado diferente. También depende de la hoja, del tipo de hoja. Depende del tipo de hoja, sí. Y sobre todo también el hecho de que cambie el material de la plegadera. Como nosotros cuando hablamos del papel tiene una composición y unos materiales determinados, los papeles tienen una fibra. Lo que nosotros hacemos, según cómo estemos plegando, marcando ese pliego, va a ser o siguiendo la orientación de esa fibra o quebrándola.
Entonces claro. esto sirve también para sentar esos pliegos. Y otra cosa que, por ejemplo, algunas de estas plegaderas, esta de teflón es súper suavecita. Ajá, claro. La diferencia con este material que es de hueso. Claro. Y puede que algunas lastimen, por esta orientación de la fibra que yo te mencionaba recién, puede ser que algún material lastime el papel, rompa esa fibra o que la manche. Claro. Esta, por ejemplo, es de latón en un papel blanco, puede que cuando nosotros El hagamos la roce. fricción y el roce lo manche. Claro. Además de estos materiales que son para trabajar de alguna manera el papel, necesitas para el prensado cierta herramienta que es una prensa. La prensa, sí. Bien. Que hay algunos pasos que sí requieren el peso del generado con la prensa y otros no, que podemos sustituirlo por un conjunto de libros. Claro. Yo acá tengo un ladrillo, por ejemplo. Claro. Tengo para algunas otras cosas solo con un peso. Claro. Un peso no una plancha antigua que pesa bastante. Exactamente. Claro. Pero sí muchas otras cosas en la prensa de fundición. Todo depende de la cantidad de hojas a prensar. De la cantidad a prensar, o lo mismo si es una tapa u otra. Bien. Como digo, depende en qué paso estemos y cuál es el acabado que nosotros necesitemos con eso que estemos prensando. ¿Qué tipo de hilo lleva? Porque imagino que no cualquier hilo. Lo mismo que dependiendo el del hilo que vamos a libro. elegir, del tipo de libro, la cantidad de hojas, pero sí usamos hilo de algodón. Ah, bien, no con poliéster. No con poliéster, que sí se está usando mucho ahora con poliéster o sintético, pero la idea, originariamente, si nos remitimos a los orígenes de la encuadernación, los hilos eran de algodón. Exacto. Y es un hilo que es súper resistente. Claro. Sí. Y bueno, yo en eso trato de todo lo que puedo, digamos, cuando tengo este hilo, usar este hilo, ni hablar si hablamos de una restauración, ¿no? Una reencuadernación de un libro. Claro. Cuando uno ya tiene un libro para restaurar o hay que volver a encuadernarlo, el trabajo tiene otro paso más, que es el desarme, ¿no?, de lo que te traen. Sí, tal cual. El primero, desarme, limpieza. Limpieza, claro, porque queda marcada la cola, por ejemplo, la telita esa que hablabas recién. La telita también es importante tener en cuenta y evaluar y ser muy criterioso cuando uno recibe un libro de en qué condiciones está, porque puede pasar también que si es un libro viejito que esté contaminado. Están los xilófagos, por ejemplo, que son esos bichitos que comen el papel o que comen los adhesivos antes de que llegue la cola vinílica, que es sintética. El adhesivo era de origen animal. Entonces eso genera microorganismos que pueden estar activos o no, que se van comiendo el adhesivo del lomo o del papel. Bien. Es muy común en libros esto que decíamos, que por ahí a veces en general pasa mucho en los libros, que la tapa se abre y se descuelga, y a veces puede ser por un libro contaminado. Y ahí la limpieza fundamental. Claro. Después desarmar. Bien. Y después toda la parte de restauración, que es otro mundo. Si yo voy a las tapas, sí. Hay distintas tapas, y ahora quiero que me cuentes porque a mí me impactó desde el vamos, digo. Desde el vamos, sí. Hay distintas tapas, distintos materiales que podemos usar para las tapas. Esta está hecha en tela. Y lo lindo, lo que yo digo que lo hace distintivo y único también, es el trabajo que tiene hecho en sobre o alto relieve. Para poder generar esta forma de estas caras, acá hay otro. Lo que fui haciendo es calar cartón en distintos niveles para que la tela, cuando la pegas en la tapa, copie la forma que yo había generado de ese dibujo, digamos, en cartón. ¿La tela también se pega con el mismo pegamento que se pega el lomo, o es otro tipo de pegamento? Sí, yo trato de usar en cada una de las partes el adhesivo que es exclusivo, digamos, de gráfica. Claro. Que es un derivado de la cola vinílica, como conocemos de carpintero, pero esta es la fabricación pensada para uso gráfico. Bien. Vienen distintas numeraciones que tienen que ver con el componente, digamos, de adhesivo. Tiene el
una palabra. Bueno, me va a no pasa salir nada. ahora, pero bueno, según tengan mayor Bien. o menor cantidad de ese componente, va a hacer que sea un material, o sea, una cola, un adhesivo más elástico o menos elástico. Bien. Si no, sí, en muchas otras cosas uso la cola misma de carpintero, pero la cola de carpintero es un adhesivo más rígido. Bien. No tiene la flexibilidad que tiene el de encuadernación. Este tiene la particularidad que tiene unas perforaciones, elástico, ¿no? Para que quede cerrado mejor. Exacto, este tiene el detalle con, como decimos, cierre elástico, lo mismo que toda cinta señaladora. Y acá se puede ver el detalle que yo les mencionaba de la cabezada, como se le llamaba antes en los libros, o capitel. Bien, la cinta que lleva para marcar las páginas, ¿es alguna en especial o es cinta bebé común cinta y clásica? Bebé de raso, la falletina, se puede Cualquiera. poner mientras logremos pegarlo, porque eso va pegado cuando trabajamos en el enlomado, o sea que es esa parte que no se ve cuando ya está encuadernada. Si logramos esto que tenemos acá, claro, no se ve. Acá iría pegada la cinta señaladora. Exacto. Entonces ahí, si vemos que no es un material, por ejemplo, esto que es raso, por ahí cuesta un poquito más. Entonces por ahí buscar otro adhesivo que sí permita que quede bien sujeta. Perfecto. Si vuelvo a sí. A este que está cosido nomás. Cosido nada más. Esta es una variante de costura. Hay bien. Múltiples. Bien. Y las mediciones, o sea, la distancia entre una y otra costura, ¿qué tenés en cuenta? La cantidad de páginas y el tamaño. Bien, bien. Lo mismo que qué tipo de costura vamos a usar va a depender de eso, de las características del papel, la cantidad de hojas y el tamaño. Claro. Esta es una que es la francesa, es una de las más populares, que se caracteriza por generarse estas cruces en el lomo para poder continuar, hacer la unión de la costura entre los cuadernillos y poder continuarlo. O sea, eso también es un dato que a la gente siempre le llama la atención. Están cosidos con un único hilo los cuadernos o los libros, o en el caso de que nos quedemos sin, hacemos un ensamble. Pero, como digo, es un hilo que recorre cada que cuadernillo, va y viene, exacto. Y como decía, esta se caracteriza por hacer esta forma de cruz. Después existen muchas otras costuras. Acá, por ejemplo, se puede ver otra. Estos son 2 circuitos de hilo. Y no tiene la cruz. Claro. Después existen costuras con soporte, que ahí ya necesitamos, son tejidos, cosidos al telar. Es un telar de encuadernación que lleva el soporte, que lleva distintos hilos o cintas. Claro. Que son costuras reforzadas. Ahí cuando hablamos de papeles por ahí más rígidos, más voluminosos y de mayor tamaño el libro. Claro. Estábamos viendo hace un ratito antes de comenzar a grabar que había distintos tipos de cuaderno. Quiero que me cuentes un poco la diferencia entre este que tenemos acá. Bueno, este es una encuadernación tradicional, cartoné, similar, lo que en este caso es otra técnica, digamos, del arte de tapa, vamos a llamar. Esto es bajo relieve. Bien. Esto se genera vienen unas tipografías con prensa, con mucho peso, para poder marcar eso que las yo letras, quiero que se lea, que son letras o pueden ser dibujos, puede ser un dibujo formas, también. pero claro, hay que tener el molde. La plantilla, el molde para poder hacerlo. Bien. Esto en cuanto a formas de hacer el arte de tapa, que como digo, hay infinidad. Y después están lo que son las distintas variantes de técnicas de encuadernación. Esta, por ejemplo, que miraste recién, esto es un acordeón. Y tiene la peculiaridad de que cuando yo llego al final, lo continúo. O sea, es un cuaderno infinito. Es una estructura... con un solo papel. Acá hay, dependiendo acá hay varias, del pliego, claro, acá depende. hay 2 tiras del largo del pliego, cortado a medida en este caso, para que cumpla la función de contener la foto. Creo que la estándar es del 10x15 para poder usarlo de álbum de fotos. Claro. Eso en tamaño más grande, más chico, depende. En miniaturas los he hecho también, depende. Acá hay algo en miniatura. Esta es una miniatura, sí. Miniatura es en escala.
la encuadernación tradicional, como antiguamente hablábamos que se encuadernaba o se cosía un libro, así los cuadernos estos y así este chiquitito. Claro. Es increíble. Cosido también a mano como está cosido esto. Exacto. Pero en miniatura. Lleva más tiempo esa miniatura que el grande, ¿verdad? Sí, ¿O no? O no, en realidad depende, porque, a ver, en tiempo, no sé si varían tanto los tiempos, pero sí acá hay algo, que yo es lo que digo, uno trabaja más chiquito trabaje, o más grande, más dificultoso va a ser. Claro. Entonces, acá lo que tiene es la motricidad fina, Claro, de agarrar las hojitas que a veces, bueno, ahora más chiquitos no tengo, pero he hecho, que hay que ir agarrando con pincitas para poder coserlo. Entonces eso te lleva como más otra atención, por ahí más tiempo, pero otra atención. Claro, tal cual. Porque el trabajo de agarrar las partecitas y claro. La elección de los diseños, siempre tenés en cuenta algo, más tirás a algún estilo en particular. Yo creo que estoy todavía en plena búsqueda y proceso de ir encontrando un estilo propio. He ido mutando. En algún momento elegí trabajar con cierto tipo de materiales, como decir telas y que sean de diseño, de autor, estampados. Cueros también. Cuesta conseguir acá, o sea, por ahí, ahora estoy aprovechando el cuero, ahora les voy a mostrar una técnica de encuadernación con cuero, aprovechando los materiales que tengo, pero sí cuero, y me interesa seguir trabajándolo. Y ahora estoy como, esto que les mostraba con el alto relieve, me estoy inclinando más a ese lado de decir, bueno, lo puedo resolver con materiales que no son tan costosos, son telas que consigo acá, pero puedo darle ese único, que cada uno se lleve, digamos, un cuaderno con un diseño que no lo voy a poder, no van a salir dos iguales. Entonces yo digo, se están llevando un libro en blanco con un diseño único. ¿Has pensado en hacer agendas al respecto o no? Sí. Siempre dedicados a los cuadernos. Sí, agendas. Dentro de poquito voy a empezar con la producción para las agendas del año que viene. De hecho, tengo también disponibles distintos interiores. Yo no soy diseñadora, esto lo aclaro porque muchas veces me preguntan. No hago maquetación, yo consigo el diseño del interior maquetado y compaginado para poder trabajarlo, porque eso tiene que ser. Yo al momento de plegar, si no está compaginado, pierdo, digamos, el orden de la secuencia de la agenda. Pero vienen distintos interiores temáticos. Recetarios, cuaderno de bebé, tengo cuaderno emprendedor, cuadernos, por ejemplo, pentagramados, rayados, punteados, cuadriculados. Y sí, siempre hago una tanda de agendas para el año. Así que vamos a empezar ahora de a poquito con las del año que viene. ¿Qué pasa con el cuero? Mostrame algo de... cuero, bueno, esta es una de las posibles técnicas de encuadernación, conocida como bitácora. Y tiene la característica de tener la costura expuesta. Afuera, exactamente. Es una encuadernación súper flexible, livianita. El término o el concepto viene de la bitácora, es el registro, en náutica se usa para llevar el registro de navegación. Y como digo, es livianita, súper flexible. Y esto es, están los cuadernillos cosidos al cuero. Fantástico. Y el cuero ya sabemos, es lo más es maleable. Maleable y es eterno. Es eterno. Tal cual. Como digo, existen, de hecho, hasta encuadernaciones tapa dura en cuero. Esta es otra técnica de encuadernación y hay otras más también. Una particularidad que lo vi en las redes sociales y que me gustaría también compartirlo con quienes te están mirando el día de hoy, y es algo distintivo y algo que nos lleva al recuerdo, digo, porque de alguna manera quienes somos un poquito grandes, como en mi caso, los recordamos a estos elementos, que es un cassette y un disquete. Así que también, ¿qué hiciste? Contanos. Bueno, hablando que cuando me preguntabas si se caracterizaban mis cuadernos por tener un material o una estética, bueno, esto fue parte de esa búsqueda de decir, bueno, todo lo que puedo reutilizar o convertirlo en cuaderno, en libreta, lo hago. Estos son cassettes que están cosidos con las hojas, digamos, al interior.
Y esto sí se remite a los que los usamos y sabemos, en las ferias es muy gracioso porque los nenes me preguntan, ¿y eso qué es? ¿Para qué sirve? Entonces ahí la parte, digamos, de explicarle. Nosotros así escuchábamos música antes, ¿Y o les cuánto? pregunto, ¿y cuánto? O les pregunto, ¿ustedes cómo escuchan música hoy? ¿Viste? Y se quedan, ¿viste? Entonces, claro, ahí con el celu o en la tele, bueno, nosotros antes necesitábamos un aparato que nos reproduzca la música que está grabada acá. Y ahí conocen algunos lo que fueron los cassettes. ¿Has probado también con VHS? Lo intenté, pero ya ahí es más complejo. Sí he usado la cinta de los VHS para decorar o hacer telas plásticas. Mira qué interesante. Ahora después la tela plástica se usa reutilizando el nylon de empaques de comida, de paquetes de, por ejemplo, de fideos, de lo que se ocurra. Eso se termofusiona con calor. En mi caso, yo no tengo la plancha de sublimación, lo hago con la plancha casera. Y he reutilizado la cinta del VHS, lo que tiene es muy grueso y no encontré manera. Cuando quise cortar los soportes donde iba la bobina de la cinta, se parte el plástico, así que porque es muy duro y es muy duro. Tengo que en algún momento volver a experimentar a ver si puedo recuperarlo. Y eso es un disquete que tampoco los chiquitos deben conocer. menos mucho menos. Es más, yo creo que en cualquier momento vamos a desconocer los que son los pendrive, digo yo, porque ya ahora subimos toda la nube. Bueno, entonces acá viene el cuento de que antes llevábamos el material para transportar la info de una compu a la otra en un disquete, que en este caso son dos, que hacen de soporte o de tapa de la libreta. Bien, ¿utilizás no el hilo convencional o sí en estos casos? En este caso es hilo encerado. Hilo claro. encerado, y lo mismo, hoy que hablábamos de variaciones de costuras, hay también muchas maneras de coserlos diferentes. Por ejemplo, en este caso, bueno, los dos están cosidos con 4 agujas para que puedan contener la mezcla de los colores. Bien. Hasta esos detalles, ¿no? Que uno tiene en cuenta porque, bueno, lo piensa para uno también, de alguna manera. Sí, es que yo, como digo, yo llegué a este oficio buscando poder hacer mis propios cuadernos. Entonces siempre un poco lo pienso como bueno, que me guste a mí, porque soy muy mala vendedora además. Entonces yo digo, no voy a poder nunca vender algo que no me gusta a mí. Entonces siempre estoy muy sobre el detalle y soy muy meticulosa. Y como que estoy atendiendo siempre cada cosita. ¿Qué te deja ser esta artesana que sos hoy? Una artesana, porque de alguna manera trabajás artesanalmente con el papel. ¿Qué te deja? Me deja todo, y yo siempre digo que, así como los libros, un cuaderno también es un hogar y cada página un refugio. Entonces a mí me deja este oficio, y cada vez que termino un cuaderno, el saber que ahí hay una oportunidad para alguien que le va a brindar ese espacio como un lugar sagrado, porque para mí un cuaderno es casi como un lugar sagrado, o sea, es mi espacio. Yo ahora en un cuaderno me siento a escribir, o lo mismo cuando me siento a leer, es como mi momento, mi lugar. Entonces el papel me deja eso, el deseo sobre todo de que otro encuentre en eso lo que para mí es soporte, sostén y, como digo, refugio. ¿Cómo te venderías? Redes sociales, te tenés que vender, para que la gente te conozca y te solicite todo esto, ¿no? Porque me parece que hace falta que nos comprometamos todos a consumir lo nuestro, ¿no? Lo nuestro y producciones locales que tanto hay, ¿no? Local, que por ahí uno desconoce. A mí me pueden encontrar en Instagram como el nombre del emprendimiento es Morgan A. El usuario en Instagram es Morgan y Morgana. ¿Por qué? Buena pregunta. Tiene que ver con Morgana, esta bruja que conocemos algunos de la literatura, pero en realidad en este caso sí viene un poco maridada, digamos, con esa idea o este personaje de la literatura, pero viene por el nombre de una mascota, Morgan, que cuando elegimos el nombre es un ovejero alemán que se crió en Claromecó. Morgan, cuando buscamos el significado, significa hombre de mar. Entonces yo jugué un poco con esa idea de Morgan, Morgana, y así nació el nombre del emprendimiento y le quedó. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta hacer? Porque convengamos que es como todo trabajo, hay cosas que le ponemos un poquito más de onda que otras. Bueno, yo creo que
he aprendido a disfrutar de cada paso, aun siendo que algunos no son los que más me simpatizan. Debo confesar, como por ejemplo cortar las planchas de cartón. La plancha de cartón es grande cuando tengo que llevar a medida para las tapas de los cuadernos. Cuando la plancha está grandota es el trabajo de la regla, medir, escuadrar, que para mí escuadrar es un arte. Y cortar el cartón, dependiendo si es un cartón de qué gramaje sea, cuanto más grueso, más dificultoso. Entonces esa parte a veces es como tomar coraje y decir, bueno, capaz que, pero lo hago así como decir, bueno, preparo un mate y capaz que digo, bueno, tuve una tarde, pero digo, ya resuelvo en una tarde bajar la medida del cartón para que después me sea más fácil de trabajar. Eso creo que es lo que menos. ¿Y lo que disfrutás es el producto final o la entrega al cliente o la cara del cliente? Y yo creo que todo, pero en particular igual lo que más disfruto es el hacer, desde que arranco con el proceso. El proceso y eso, cuando se da, por ejemplo, en este caso de decir, bueno, el disfrutar, hacer algo distinto, entonces, y probar, o sea, esa experimentación previa que hay, porque muchas veces, incluso para muchos trabajos hago pruebas antes, es ese momento de exploración creativa lo disfruto muchísimo. Y ni hablar cuando lo entrego o cuando llega la devolución de la persona que lo recibe en sus manos. Es una emoción. A mí, imagínate que se emocionen cuando lo ven o que después me compartan. Es como, ahí es donde digo, ¿no? Misión cumplida. A seguir encuadernando y gracias por tu predisposición, el tiempo y mostrar lo que haces. Gracias. Gracias a ustedes de corazón, un placer. Gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado, siempre prendidos a la pantalla de Celta TV y por supuesto viendo nuestro programa Oficios y Profesiones. Nos encuentran como siempre en las redes sociales, en nuestra 4ª temporada. Suscríbanse al canal de YouTube y nosotros, por supuesto, nos seguimos viendo.